estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. ¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos como cada día listos para poder tener la lectura de la porción del texto de la palabra de Dios que corresponde al día de hoy. Y estamos jueves 20 de abril. Continuamos con la lectura del libro de Samuel, exactamente el capítulo 6, desde los versos 1 al 15. Amén. Vamos a leer esta porción del texto. No sin antes recordarte que seas parte de nuestra comunidad que hace estos devocionales diarios, suscribiéndote a este canal. Para nosotros es una alegría que ya varios nos cuentan que están anotados, suscritos y participando de estos devocionales diarios. Gracias. Vamos a orar para poder leer esta porción de la palabra. Amado Señor, gracias por tu palabra, por tu gracia y misericordia con nosotros todos los días. Creemos que la historia que estamos leyendo, Señor, está siendo de mucha enseñanza para nosotros. Cada vida, cada enseñanza, cada aspecto, Señor, que nosotros vamos conociendo, nos ayuda a conocer más, Señor, tu corazón y tu voluntad. Te pedimos que puedas ayudarnos a entender ahora también, a guardar en nuestro corazón y aplicar a nuestra vida diaria las enseñanzas que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 6 del segundo libro de Samuel, verso 1 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban con toda clase de instrumentos de madera que haya, arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes se tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y también David, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la casa de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Amén. Un interesante historia, un evento ya conocido que tenemos nosotros dentro de la historia de David, y cómo danzaba él delante del arca del pacto, y cómo se le caían las vestiduras al momento de adorar y de danzar, y cómo se le cayeron las vestiduras. Bueno, esto lo vamos a ver en los versos del día de mañana, pero
el día de hoy vemos la primera parte, y la primera parte dividida en 2 etapas. Y vamos a analizar estas 2 etapas. ¿Ok? Primero, hay que marcar que la intención de David de regresar, de traer, de trasladar el arca, era una buena intención, muy bien determinada, muy bien motivada. El arca de Dios representa la presencia de Dios dentro de la nación de Israel. Por lo tanto, tenía que llevarse al arca a un lugar, al lugar que debería. Muy bien. El detalle aquí es la forma. Por eso digo que se divide en 2 etapas. La primera etapa, cuando David intenta en su forma trasladar el arca, y hay un problema porque Usa es fulminado ante un intento de ayudar al arca. Y en la segunda parte, cuando ya David toma en cuenta cómo debería de trasladarse el arca. ¿Okay? Vamos a mencionar ambas etapas. Verán, en Éxodo capítulo 25, verso 14, dice lo siguiente: Dios: pondrás las varas por los anillos que están a los costados del arca del pacto para transportarla. Primer punto a tomar en cuenta. Números 4:15 dice: el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Y entonces los coatitas, estos son los levitas por si acaso, vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben de transportar. Y en el verso 20 de Números 14 también dice: los coatitas, levitas, jamás deberán entrar al santuario o mirar los objetos sagrados ni por un instante, sino morirán. Muy bien, en la primera etapa, en la primera forma, en el primer intento de David de trasladar esto, él no había tenido en cuenta estas instrucciones detalladas, probablemente llenado por la emoción de querer llevar el arca, y convirtió la comparsa en una comparsa militar, porque estuvieron con él 30,000 hombres, probablemente soldados, gente de milicia, y parecía una comparsa que venía de una guerra, ¿no? Pero aquí se equivocó David, porque las instrucciones que Dios había dado acerca de cómo tratar el arca eran estrictas, eran minuciosas, eran detalladas. Y ya hablamos en alguna vez cuando hemos hecho los devocionales acerca del libro del Éxodo, que Dios no deja nada al azar, que Dios es un Dios de orden, es preciso. ¿Y por qué? Porque lo que buscaba Dios con estas instrucciones era que el arca de Dios y lo que había dentro del tabernáculo, todos estos objetos sagrados que representaban su presencia, tenían que ser tratados de una forma. ¿Por qué? Para lograr un equilibrio, una convivencia entre esto santo y el pueblo de Israel, para que hubiera esta relación, esta convivencia armónica. Amén. Es por esta razón que David se encuentra con este evento, que cuando su comparsa militar, su intento de trasladar el arca en un carro, fracasa, porque no tomó en cuenta estas advertencias, estas instrucciones las pasó por alto, y Usa cae muerto. Cuando Usa cae muerto, David se detiene y dice: algo estoy haciendo mal. Y lo excelente de David, lo bueno de David, y por eso dijimos que es un hombre que se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios, es que dice: algo estoy haciendo mal y debo corregirlo. Y busca a Obed-Edom y deja el arca del pacto en Obed-Edom. Obed-Edom no es un personaje al azar, no es que se le cruzó y se le ocurrió al azar, no. Obed-Edom podría haber tenido relevancia dentro de la casa de Israel, dentro de la ciudad, como alguien idóneo. ¿Por qué? Porque para empezar, la familia y el mismo Obed-Edom habían sido participantes del cuerpo levítico, o sea, de los levitas y de los asistentes y sirvientes del tabernáculo. Jedutum, su padre, era un cantante, levita, músico, profeta. Semaías,
Uziel, Gedalías, personajes, hermanos de Obed-edom, que eran levitas, músicos, sacerdotes, profetas. Obed-edom tenía esta experiencia, tenía estas cualidades, estas virtudes, este conocimiento de cómo debería ser tratado el arca de Dios. Para esto había vivido y bajo esto había sido entrenado. Por lo tanto, Obed-edom es el nombre que viene a la mente de David y dice: si algo aquí tiene que ayudar a ordenar mi mente, a ordenar lo que estoy haciendo, es Obed-edom. Así que hay que llevar el arca a la casa de Obed-edom. Y la Biblia dice que llegó a la casa de Obed-edom, lo hizo llevar a esa casa y estuvo ahí por 3 meses. Y como Obed-edom es un personaje que sabe cómo tratar el arca, que sabe lo que representa el arca, la reverencia de que debe tenerse, logra esta armonía, esta convivencia, y su casa empieza a ser bendecida de una manera impresionante, tal al punto que llegan las noticias a los oídos de David y le dice: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Y es porque Obed-edom trató la presencia de Dios como se debería. Y es aquí donde David nuevamente retoma los intentos, lleva a los personajes que deben participar, porque lo entendemos e interpretamos así. Dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, y esto hablando de que ya el arca de Dios estaba siendo llevado en hombros, se hizo un sacrificio. ¿Quiénes estaban encargados de los sacrificios? Los sacerdotes, los levitas. Ya iba un cuerpo levítico. Los funcionarios del cuidado del tabernáculo ya estaban en escena. Ya estaba siendo tratado como debería el arca de Dios. Amén. La presencia de Dios estaba teniendo el trato que merecía. Y dice: y David danzó con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido con un efod. Ya no era el militar, un efod era una vestidura sacerdotal. Dios se lo permitió. Ya estaba siendo tratado como debería el arca de Dios. Ya David había aprendido. Esto es lo resaltable y lo enseñable de David. Lo hay que aprender, ¿no? Que si se equivoca, él está dispuesto a ser formado. Él no dice: no, yo lo hice a mi forma, ¿cuál es el problema? No, como un Saúl. Se equivocó, se arrepintió, se corrigió. Ahora, amados hermanos, ¿qué pasa con nosotros? La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, el tabernáculo, el lugar donde mora la presencia de Dios, donde está el mismo Espíritu Santo conviviendo con nosotros, el mismo Dios. Y si nosotros no entendemos esto y tratamos a la presencia de Dios como cualquier objeto, como cualquier cosa, y somos irreverentes con Él, definitivamente no vamos a tener buenas consecuencias. Tenemos que aprender que para lograr este equilibrio, esta armonía, esta convivencia con Dios en nosotros y obtener los beneficios que Dios promete en su palabra, debemos tratarlo como tal, como lo sacro, como lo sagrado, como lo precioso que es. No debemos de afrentar, de maltratar lo que Dios representa en nuestra vida. Al contrario, tratémosla con respeto. Esto lo dijo Jesús, que no blasfememos contra el Espíritu Santo, que no lo afrentemos, que no lo entristezcamos, que no lo tratemos como cualquier cosa. Lo dijo el apóstol Pablo: ¿acaso el Espíritu Santo no va a destruir a aquel que destruye el templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no dice así su palabra? Palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, y este es el templo, y quien destruya el templo, el Espíritu Santo lo destruirá a él. Así que hay que recordar quiénes somos, delante de quién estamos y quién mora en nosotros, y tratarlo como debería ser, para lograr esa armonía, esa convivencia entre Dios y nosotros. ¿Cómo? Sometiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros pensamientos
a Él, honrándolo con nuestros pensamientos, honrándolo con nuestras palabras, honrándolo con nuestras acciones. Que nuestro carácter sea una adoración para Él. Que nuestras palabras sean una adoración para Él. Que nuestros pensamientos sean una adoración para Él. Y si nos equivocamos, hay que corregirnos. Y si no podemos por nosotros mismos, busquemos a alguien. Para eso Dios ha puesto personas, siervos delante de nosotros, guías, maestros, para enseñarnos cómo se debe hacer. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar para poder agradecer a Dios esto. Amado Padre Celestial, gracias por enseñarnos cuál debe de ser la forma de cómo vivir y cómo tratarte a ti. Cómo David entendió y cómo debemos entender nosotros que representa, Señor, que es tu presencia en nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar esto cada día, cada momento, cada instante. Por favor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Tenga usted un precioso y excelente día. Muchos saludos para aquellos que nos han dejado el mensaje el día de ayer. Nos alegra que usted esté siendo edificado con estos devocionales. Y si usted, que es alguien nuevo que ha llegado a este devocional, suscríbase y sea parte de nosotros. Cuéntenos cómo llegó aquí. Cuéntenos cómo Dios está obrando en su vida. Nos han pedido algunos pedidos de oración. Hemos orado por ellos y esperamos que Dios pueda manifestarse y pueda contestar a esa carga que tienen en su corazón. Dios le bendiga, amado hermano, y recuerde, donde vaya y donde esté, hable de Dios, hable de Cristo. Por favor, predique el Evangelio. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas, pero muchas bendiciones. Hasta pronto. Estar contigo no hay